Bueno, tú el clase gel, pues seña tohkuyolbe en volúmenes, específicamente te en prismas rectangulares. Eh, para que la palos tool, primeramente tojile camtijle un volumen. Pues va al volumen, yo si hay espacio, va ni que van a formar, va al sólido. Hank al espacio, va la copun tool, va en sólidos. Por ejemplo, eche hal 21 cubo va atita la hita va eche va hasta el cartón, pues la jala hancal espacio la iban a ocupar asmach la copun tool bal u cartón. Entonces ya sea que kamstichlem le takustul atzugmach va recipiente si por ejemplo va tanque hanko a la copun tool bal u cartón, pues u espacio va la iban a tu capacidad y color ellos a tal volumen. Por esa razón es muy importante de que la gente conceptos de volúmenes. Bueno, específicamente tenga prismas, hecho cubos, hecho prisma rectangular, hecho batita. Simplemente para que la olevo titelo volumen a letra B chiquita pero en mayúscula. Nictalcitas que es área de base, o sea, viste base o base en gris, pues base es largo por ancho, ¿verdad? Y van multiplicar por la altura, o sea, oshvale metkudato nictagashe, largo por ancho por altura. Eches la uchtelul vi volumen o prisma rectangular. Tojilba ejemplo, te tuba nictalcitas que encuentra el volumen del prisma rectangular de abajo. Pues la justa es kukul kam nictalo ku fórmulas que simplemente que para que la oleo titelo volumen simplemente tojiqelu lo que es según nictaltitas que es largo por ancho por altura. Largo por ancho por altura. Bueno, viste u ancho pues hay 4 centímetros ancho. Ahora viste tu largo largo a 5 centímetros. Y por último altura, viste altura altura a 3 centímetros. Simplemente katjila katkuban identificar viste ancho, habiste largo, habiste altura, prisma. Por lo tanto, tojolevo titelul mi volumen. Muy bien, volumen entonces, volumen es igual un largo que nictalcitas g que es de 5 centímetros. Entonces van a multiplicar por el ancho que es de 4 centímetros. Y van a multiplicar por 3 centímetros que hay altura. Bueno, como multiplicación, la útil ocupancia su propiedad es multiplicación o conmutativa 5 por 4 por 3 por centímetro por centímetro por centímetro. Volumen. Nictalcitas G, 5 por 4, pues 20. Y 20 por 3 hay un número 60. Ahora, centímetro por centímetro por centímetro, simplemente toja acá como centímetros cúbicos. Entonces, mi volumen sólido, prisma rectangular o ejercicio hay un 60 centímetros cúbicos. Muy bien, tu clase gel pues tojilan a volumen te tenga cubos, específicamente a cubos. Mi diferencia cubos tu prisma rectangular, pues simplemente va al cubo pues va a base cuadrática y vi altura pues la bidimensión y
tuchubi base, tuchubi ancho, hasta tuchu altura, la kujihamil, o sea, la kuj y dimensiones el josti. Por eso es que ni talas cubo. O ni que te haga cuenta tita, va al cubo, at tu tita, ni que tal tita jewa. Sus lados son iguales, chichicha, o sea que un vi largo, vi ancho, hasta tuchubi altura, el akjihamil, por esa razón, ni que talas cubo. Y para que lo leo, titelul vi volumen o cubo, ni que ven como volumen o letra B pequeña en mayúscula, Nictaltitas lado por lado por lado, o sea, lado elevado al cubo. Muy bien. Para que la palos tul tojilval ejemplo, Nictaltitas encuentra el volumen del cubo de la derecha. Bueno. Tocuban identificar en cada lado, pues un lado tita es de 5 centímetros. Un lado tu atzitza es de 5 centímetros y un lado atzitza es de 5 centímetros. O sea que ancho, vi base, altura, vi ancho, pues antush el vi hamil. Por esa razón, jale va un sólido atzitza a val cubo. Muy bien, entonces en Nachohan que volumen tetzval cubo es lado elevado al cubo. Entonces, Hatuali Hamilu L, pues Katjila va 5 centímetros, Vihamil, y Tokuman elevar al cubo. Ahora, Kamtalashu 5 centímetros al cubo, pues Atalashu va 5 centímetros, Tokuman multiplicar Oshpachlen 5 centímetros, de esta manera. ¿Ya? 1, 2, 3. Oshpachlen equivalente multiplicar 5 centímetros, Batsben Josti. Y echnikika seches. Por lo tanto, respuesta 5 por 5, 25. Y 25 por 5, pues AEU 125. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, por centímetro, pues tojaca como centímetro cúbico. Y de esta manera, Nikulej vi volumen u cubo. En este caso, tu volumen de tus prismas triangulares. Nachojetan que va el prisma triangular a base, pues es en forma de triángulo y por lo tanto at oshualivat u prisma. Muy bien, entonces para que la ole el volumen u prisma, simplemente nectagashval fórmula de volumen es igual a área de su base. Nachojetan que va el área de su triángulo es base por altura dividido 2. Ya nictalsge por altura de prisma, que nicjamens como H mayúscula. Muy bien, entonces tojilva el ejemplo. Kamlahul betelul. Eche u prisma triangulares. Muy bien. Primeramente, toku Kulsaskukul u fórmula volumen nictaltitasge, que es base por altura dividido 2 por H mayúscula, que ata la altura de tu prisma. Bueno, por lo tanto, simplemente van identificar u base. Entonces, u base AE u triángulo u nikut akatita. Ya. Muy bien. Entonces, para que la palos tul toku tsiba u triángulo parte. Niktaltitas que vi base u triángulo base, pues AE u 6 centímetros. Y vi altura u triángulo, o sea H minúscula,
AE u 4 centímetros. Ya. Y u altura de tu prisma, pues AE u 10 centímetros. Bueno, una vez que van a identificar en valores, simplemente van a sustituir tu valor con fórmula. Hatuali hamil u base, pues nictal titasge, u base 6 centímetros y hamil. Por lo tanto, tojaku 6 centímetros. Por nictal titasge, altura, H minúscula. O sea, altura de tu triángulo que AE u 4 centímetros. Entonces, tojaku tita 4 centímetros dividido dentro de 2, titas G. Por último, van a multiplicar por H mayúscula, o sea que altura de tu prisma que es de 10 centímetros. Muy bien, como van a resolver 6 por 4, pues AE un número 24 y centímetros por centímetros, centímetro cuadrado dividido dentro de 2 por 10 centímetros. 24 dividido 2, pues niquicá como 12 centímetros cuadrados por 10 centímetros. Y para que la jaca con resultado, 12 por 10, pues AE u 120. Y centímetros cuadrados por centímetros, pues niquicá como centímetros cúbicos u con respuesta. En esta ocasión tojilen a volumen, solo que tets u cilindro. Bueno, como la luli volumen va al cilindro, pues nictal tetas que primeramente tojilulu área de tu base, o sea, u círculo at copun tulbal u cilindro, y tocuban multiplicar por la altura de tu cilindro, o sea que atita en H mayúscula. Entonces, u base, pues simplemente catajala que A va al círculo y área va al círculo, nachojetán que es pi por r al cuadrado. Y pues altura de su cilindro A H mayúscula. Por lo tanto, u fórmula va a tocubambe A pi por r al cuadrado por H mayúscula. Bueno, para que la palos todo, tojil va el ejemplo. Nictaltitas G encuentre el volumen del cilindro de la derecha. Bueno, simplemente tojulsas kukul que atval ecuación o atval fórmula para que la ole botite el volumen tojulsas kukul nictaltitas G que AE u pi por r al cuadrado por altura de tu cilindro, o sea H mayúscula. Bueno, simplemente tocuban identificar en datos. Base de tu cilindro AE u círculo, en este caso A u círculo uva atitita, ya. Toda esta parte acá. Ahora u 3 centímetros anictaltitas G simplemente AE u radio ojalá jicolul u círculo parte ojalá y vuelta o cilindro, simplemente el ulval círculo de esta manera, en donde y hamilu r, pues nictalsge que hay 3 centímetros. Ya. Entonces, van a identificar r, ahora van a identificar h mayúscula, pues h mayúscula a 5 centímetros, altura de tu cilindro. Muy bien, entonces simplemente van a sustituir en acudatos nictalsge que pi van a multiplicar por radio, catjila u radio al cuadrado, pues hay 3 centímetros, u radio que es de 3 centímetros, van a elevar al cuadrado, y van a multiplicar por la altura de tu cilindro, que es h mayúscula, que hay vihamel u 5 centímetros. Ahora simplemente van operar 3 al cuadrado, pues 9 centímetros elevado al cuadrado, pues 5 centímetros cuadrados por 5 centímetros.
Van a continuar, van a multiplicar un 9 por 5, pues hay un número 45. Y centímetro cuadrado por centímetro ni que caja como centímetros cúbicos. Ahora, para que la jaca ocurra respuesta, vas a pasar un número 45, después pi, ya en centímetros cúbicos. O sea que el volumen de tu cilindro, pues hay 45 pi centímetros cúbicos. Volumen de pirámides cuadrangulares. Bueno, Nictakash va la fórmula de las pirámides cuadrangulares. Nacho que va la pirámide cuadrangular a va base, pues es en forma de cuadrado, pero hay hilados, es de forma triangular. Esa es la diferencia de prismas, de pirámides. ¿Ya? Muy bien, entonces, Nictalditas G que realmente va al pirámide cuadrangular, hay tercera parte, va al prisma cuadrangular. Entonces, por eso Nictalditas G, un tercio, o sea, un número un tercio, realmente es porque van a experimentar prismas cuadrangulares, tu Nictalditas G, valen prismas cuadrangulares, ni que tulval prisma, ¿ya? O sea que vale no va o pirámide cuadrangular ni que tulval prisma cuadrangular, pero en este caso lo que nos van a interesarse es la fórmula kamnahul betelul y volumen en pirámides. Entonces y la fórmula nectaltitas g uva volumen es área de la base, es a mayúscula por b. Ya neto van a multiplicar por h mayúscula, nachojetan que área de su base a uva at gris u cuadrado y va al cuadrado, como la holbeteluli área va al cuadrado, pues es base por altura, sencillo. Ya neto van a multiplicar por h mayúscula, que h mayúscula a vi altura u pirámide, o sea, hank il ata u pirámide. Muy bien, entonces van a aplicar una fórmula, val ejemplo, van a ectaltitas g, volumen de la pirámide cuadrangular de la derecha. Entonces, nachonsa kamtichlem u volumen. Pues y le nictaltitas g, que volumen es área de la base, van a multiplicar por la altura, y van a dividir dentro de 3. Entonces simplemente tojigolul primeramente área de tu base, pues área de base simplemente es base por altura. Entonces van a identificar cita u5 va a base y u5 va a altura, y un número 12 va a pues a u altura pero tets u pirámide. Entonces tojamos como h mayúscula. Entonces, área de base simplemente es base por altura. Ya vamos a multiplicar por altura, pero de tu pirámide, van a dividir dentro de 3. Van a sustituir en cada datos. U base a u 5 centímetros. Van a multiplicar por la altura minúscula, 5 centímetros, y van a multiplicar por la altura de tu pirámide, que es h mayúscula, que en este caso nectalse que a u 12 centímetros. Por último, van a dividir dentro de 3. Entonces 5 por 5 pues nectalse como 25, pero de ahí nectalse le va a multiplicar por 12, pues al final de cuenta el como 300 centímetros por centímetros por centímetros, centímetros cúbicos. Ahora van a dividir dentro de 3, que van a conectarle 300 dentro de 3, y como respuesta pues toca como 100 centímetros cúbicos como respuesta.
En este caso, tojilen a volúmenes antes de pirámide, pero va al pirámide triangular. Nictaltitas que fórmula tesval pirámide triangular, pues agua tojigolulu área de su base, pues nachojetan que en este caso, mi base u pirámide triangular, pues va al triángulo. ¿Ya? Y de ahí van multiplicar por la altura, o sea, hankalata u pirámide, altura con H mayúscula, y por último van dividir dentro de 3. ¿Ya? Katjaltin a pirámides cuadrangulares o oshvalen pirámides cuadrangular nikiku dul balbal prisma. Echat kushtatine o pirámides triangulares, oshvalen pirámides triangulares, nikiku dul balbal prisma triangular. Bueno, van a aplicar entonces tojilbal ejemplo, tita. Nictaltitas jewa tojkuchok vi volumen de tu pirámide triangular de tu atupon sebal. Muy bien, entonces volumen tetzval pirámide triangular tojulsas kukul y nictaltitas g, que es área de tu base, van a multiplicar por altura dividido dentro de 3. Bueno, realmente u área de base, o sea, A, B, chistitas G, AE, u triángulo, u va nikjiltita. Ahora, nachogetan que va al área de triángulo, área de triángulo, toca menos AT, porque área de triángulo nectale, simplemente es base por altura dividido dentro de 2. ¿Ya? Quiere decir de que van a identificar u base de tu triángulo, tu altura de tu triángulo. Pues u base de su triángulo, AE u distancia o atitita nekjiltita, que es de 6 centímetros. Entonces tira van a identificar y tojaca como 6 centímetros como base. Y u altura, o sea, hankil atapunu u triángulo, pues AE u 4 centímetros. Entonces van a identificar 4 centímetros como altura. Y por último, u altura de chambet uku pirámide, o sea, u distancia de su pirámide, entonces tojabens como H mayúscula. Muy bien. Entonces, operación, atval operación que tocubancita, área de la base, que es el triángulo base por altura dividido dentro de 2, y ane tocuban multiplicar por la altura, y por último van a dividir dentro de 3. U fórmula va realmente a va que simplemente que es área tetval triángulo. Bueno, ahora simplemente van a sustituir en acudatos volumen. Entonces base por altura, base que es de 6 centímetros y altura que es de 4 centímetros de tu triángulo. Entonces sería 6 por 4 dividido dentro de 2. Y ahora van a multiplicar por la altura, que es de 8 centímetros, por 8 dividido dentro de 3. Bueno, van a resolver entonces. Van a multiplicar 6 y 4, pues soltarse como 24 partido 2 y por 8 y por último dividido dentro de 3. 24 dentro de 2, pues hay un número 12. Yane va a multiplicar por 8 y por último van a dividir dentro de 3. Ahora 12 por 8, nictasje como 96. Y por último un 96, van a dividir dentro de 3. Y para que la jaca como resultado, nikikasca como 32 centímetros como volumen chicho, entonces es vale dimensión, entonces centímetros cúbicos. Ishnikikaka o respuesta seches.
volumen tetzach conos. Como la julpe te val volumen tetzval conos. Pues la cuestión volumen tetzu conos tu chbet echeu pirámide su akat machilka. Nictal tetzas que val volumen tetzval cono. Simplemente la uchiku oshvalen cono. Tulbal val cilindro. Uva ela en base hecho nictal en figuras geométricas G, pero lo más importante es de que tojil u fórmula que nectal que para que la olevo titelul val área val volumen tetzval cono simplemente tojilulu área tetu base que hay un círculo atku cono tu van multiplicar por la altura tetu cono que es hankalata u cono h mayúscula. Y por último, van a dividir dentro de 3. Ahora, para que la palos tul, tojilval ejemplo. Necesario tojilval ejemplo, pero también tojulsas kukul, kamla julbe teluli área, ubase de tu cono. Pues realmente ubase de tu cono simplemente va al círculo. En donde, nictaltitas g, que un radio de tu círculo, pues es de 6 centímetros. Ahora, para que la elulval área te va al círculo, nachogetán que es pi por r al cuadrado. ¿Ya? Pi por r al cuadrado u área te va al círculo. Kamichaku dato va porque es muy necesario. Entonces, volumen nictaltitas g que es área de tu base y viste tu área de tu base ae u pi por r al cuadrado. Kamstiltan va al círculo vi base u cono. Ya neto van a multiplicar por la altura del pirámide, altura de tu primera pirámide, que en este caso es 8 centímetros. Y por último, van a dividir dentro de 3. Entonces, en vez de AB tojakuta a tojaku u pi por r al cuadrado, porque realmente AE u base tetz u cono. Ya neto como multiplicar por h mayúscula dividido dentro de 3. Bueno, identificar en valores, simplemente cabal los valores de quitabisre, que es radio, que ilvete atita 6 centímetros, y h, altura de tu pirámide, h, que es 8 centímetros. Bueno, operación nictalsge pi por r al cuadrado nictalsge que es 6 centímetros u 6 centímetros van elevar al cuadrado. Ya van multiplicar por la altura h mayúscula que es de 8 centímetros y por último van a dividir dentro de 3. Bueno, pi por 6 al cuadrado, pues a u 36 y centímetros elevado al cuadrado, pues antes centímetros cuadrados, ya neto van a multiplicar por 8 centímetros y por último van a dividir dentro de 3. Entonces, van a multiplicación sería 36 nictabisre la van a multiplicar por 8, pues totasre como 288. Tira tu mano división y ya 288 que es resultado de 36 por 8. Van a dividir dentro de 3 que agua nictabisbe y nikikasca como número 96. Ya netojaku upistala centímetros cúbicos como respuesta y área tetz ucono. Volumen tetzaj esferas. Bueno, realmente el volumen tetzaj esferas nictagashvalku fórmula tetzaj que es nictal tetzaj 2/3 por 2 pi r al cubo. Bueno, simplemente en cada suba nictalash la kushedoti tsusure pues nictal wa val esfera pues k val semi esfera
Nikiku tulbal va al cilindro. Pero como área superficial u esfera, que es 2pi por r al cuadrado, entonces por esa razón u fórmula que tocubambe ae uva nicta g u 4 tercios. Está cálculo 4 tercios, pues 2 por 2 nicta como 4 y por último nikikaka como 4 tercios. Entonces va al volumen, es 4 tercios pi por r al cubo. Tokuban resolver un problema wa nicta g. Tokunachun saskukul que volumen tetzval esfera nictalsge que es 4 tercios por pi por r elevado al cubo. Simplemente nictabisge y van a identificar un radio. Y un radio de su esfera nictalsge que es de 3 centímetros. Bueno, van a sustituir, entonces 4 tercios, van a multiplicar por pi y por van a multiplicar su r, valor de r a 3 centímetros elevado al cubo. Bueno, tres elevado al cubo. Camta la jugatita es 3 por 3 por 3, que nectasge como 27 centímetros cúbicos. Ahora van a multiplicar 4 por 27, de ahí van a dividir dentro de 3, entonces sería 4 por 7, 4 por 27, pues nectasge como 4 por 27, pues nectasge como 108 centímetros cúbicos por pi, nachogetán, y esto dividido dentro de 3. Entonces, para que la jaca ocurra respuesta 108, van a dividir dentro de 3, pues nectasge como 36, nachogetán, que vaya lupi batsuku dimensional, que es centímetros cúbicos. Entonces su volumen de tu esfera, pues allá la benstul va al 36 pi centímetros cúbicos, es va al esfero, va a tu radio de 3 centímetros.